seguramente igual el rubro va a hacer que nosotros entendamos un poquito más de toda la mecánica del seguro, ¿no? Por ejemplo, lo interesante del tema de hoy, que vamos a ver incendio, ¿no? Incendio ustedes lo tienen, ya el nombre les hace referencia a algo, ¿no? Y uno puede pensar todo aquello que tiene que ver con el fuego, ¿no? En principio. Y la verdad que la cobertura de incendio es mucho más abarcativa. Es como que el creador de la rama incendio fue necesitando poner dentro de algún lugar algunas cuestiones que eran para asegurar o asegurables, pero que no tenía lugar donde meter. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad para que ustedes entiendan. Pero en lo básico tiene que ver con esto, tiene que ver con el fuego, ¿no? Se inicia esta cobertura con la idea del fuego, ¿no? Ustedes, cuando no vimos nosotros historia, porque era la verdad que un poco de historia del seguro es como para aburrirnos todos y que no tenga nada que ver. Hola Andrés, hola Néstor también. Néstor Sicario, si nosotros veíamos un poquito en el tema de la historia del seguro, el seguro inicia con el comercio de los buques, ¿no? El comercio del marítimo, más que nada. De ahí parte el seguro, empieza a aparecer a partir de la necesidad de cubrir esas mercaderías que se iban a la buena de Dios y no sabía qué iba a pasar con ellas hasta que volvía el emisario del buque con el dinero de la venta de esas mercaderías. Entonces ahí empieza un poquito a desarrollarse el seguro. Y el incendio convive con el seguro desde los inicios, ¿no? Porque ustedes imagínense que en el momento que inició el seguro, quizás el robo no era algo tan importante o tan claro, tan manifiesto, sino que lo más importante era esto de perder la mercadería en el buque porque el buque se hundiera o porque se incendiaba, ¿no? Que era lo que también solía suceder ustedes imagínense que por más que vayan en el agua, los buques iniciales tenían que ver con la madera y era un material inflamable de por sí. Entonces el incendio va a convivir con el seguro desde sus inicios. Otras coberturas, como por ejemplo cristales, es una cobertura que aparece anteayer, ¿no? Yo siempre lo digo, no solo en esto, sino en otras clases que tienen que ver con otros temas, con criminología mucho. Hay un libro que se llama La historia del tenedor, ¿no? Y lo que dice prácticamente es, va mostrando todo, pues no lo tengo yo ese libro, pero lo leí hace mucho tiempo y lo que quiero significar es que no es cuánto hace que nosotros comemos con tenedor, y la verdad que la humanidad come con tenedor hace poquito. Lo mismo pasa con las cárceles, cuánto hace que tenemos cárceles para castigar el delito, y la historia de la humanidad sería como el último minuto si toda la historia de la humanidad llevamos a un calendario, sería el último minuto del día de hoy, la historia de la cárcel. Bueno, con esto pasa algo similar. Entonces ahí, a partir de acá entendemos por qué hay algunas coberturas, ¿no? Que están relacionadas con el seguro, que no se entienden por qué vienen designadas con algunas especializaciones que no tienen que ver con lo general, ¿no? Entonces, por esto, porque el riesgo de incendio es un riesgo muy antiguo, es uno de los primeros riesgos que existieron. Entonces, por eso que a esa cobertura de incendio se le van adosando otras coberturas que van dentro de esta, ¿no? Y ahora vamos a ver en el desarrollo. Lo primero que pensamos, como dijimos, es incendio igual fuego. Esa es una de las premisas, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de incendio. Y para esto, ya vamos a darle lugar al PowerPoint, aprovechando que ya están todos. Espérenme que lo hacemos. Ahí está. Lo están viendo, ¿no es cierto? En esta máquina no sé cómo... ahí va. Denle paciencia porque esta máquina no es como la otra. Ahí la tengo. No sé, ¿me avisan si ustedes lo pueden ver? Por favor. No sé si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí, se ve perfecto. Bárbaro, gracias. Gracias. Lo que no está perfecto está un poquito lenta mi máquina, pero bueno, ahí vamos. Bueno, en principio, a ver, se me fue, ahí está. Ahora lo veo bien ya. Decíamos que lo primero que vemos es fuego, ¿no? Y pensamos, bueno, el fuego, lo muestro más que nada por tratar de darle una definición, que es una definición que no nos interesa realmente para determinarlo, pero para que nosotros vayamos ya configurando en nuestra cabeza
este entendimiento, el fuego en principio es una emisión de luz y calor producida por una combustión de la materia. Eso sería una definición del diccionario. ¿Tá? Cuando pensamos en incendio, ya pensamos en algo un poquito más profundo, ¿no? El incendio es fuego, pero en mayor proporción, ¿no? Y que lo que va a hacer, va a aparecer ese fuego, ¿no? Ese fuego que incendia, es algo más, no es solo un fuego, sino que tiene que ser además un incendio, para que tenga para que el seguro lo pueda alcanzar como un riesgo, ¿no? Porque si yo tengo prendida, qué sé yo, la llama de mi cocina, tengo fuego, pero no tengo incendio. Para que haya incendio tiene que haber un desarrollo mayor. Y en este desarrollo tiene que haber unas condiciones particulares que nos parten de la definición esta que tenemos acá. En principio es algo que aparece, ¿no?, en grandes proporciones, que va a hacer arder en forma fortuita o provocada. Son las dos variantes que tenemos en el fuego. Esto ya, siempre en el seguro, tenemos que pensar en estas dos variantes, ¿no? Porque no es lo mismo un siniestro provocado que un siniestro accidental, ¿eh? Que eso es la primer diferencia que tenemos que tener en el fuego. En el incendio, sobre todo, que es una de las premisas que el liquidador va a tener en cuenta, ¿eh? Entonces, en la definición está, dijimos que es fuego de grandes proporciones que arde en forma fortuita o provocada y que destruye cosas que no están destinadas a quemarse. ¿Está? Hay algunos, yo he visto algunas charlas sobre el fuego en alguna compañía de seguros y se habla mucho, por ejemplo, de que no se puede asegurar la cocina por incendio, no se puede asegurar el calefón por incendio. No es que no se pueda asegurar por incendio, sino que al momento del siniestro lo que causó el incendio no está asegurado, ¿eh? No va a ser reemplazado por el daño, porque es el que causó. Pero esto es una cuestión que no tiene que ver con la cuestión. ¿Por qué? Porque sería ilógico asegurar por incendio, no un calefón, porque un calefón no está preparado para incendiar, ¿bien? Sino que se incendia por una falla que tiene el calefón, ¿tá? Pero sí está preparado para hacer una combustión. Si nosotros quisiéramos asegurar, por ejemplo, una vela contra el riesgo de incendio, ahí no tendría la posibilidad de una cobertura, porque la vela está pensada para que se consuma. Entonces, esta sería un poquito la lógica de esto de que las cosas que no están destinadas a quemarse, ¿eh? En principio, el siniestro, el riesgo cubierto, lo que va a tratar de amparar en la cobertura, es todo aquello que derive de esta combustión de fuego, ¿no? Todo aquello que pueda ser dañado por el fuego. Ahora bien, como dijimos antes, y por eso hice esta introducción respecto de lo antiguo que tiene el riesgo de incendio, el riesgo de incendio cubre otros riesgos que no tienen que ver con el fuego. ¿Bien? Ustedes me preguntarán por qué. Bueno, porque a algunos se le antojó meter estas coberturas dentro de incendio, no por otra cosa, ¿eh? Para que ustedes ya tengan idea de que cuando dicen incendio, están hablando, además de lo que tenga que ver con el fuego, con otras coberturas. Siguiendo un poquito más, profundizando un poquito más en el incendio, lo que vamos a ver es que vamos a tener una cobertura básica de incendio, ¿no? Cuando ya nosotros esto ya lo venimos ejercitando, ya no me miran en forma extraña, yo les digo, miren que hay una cobertura básica y otras coberturas que no son básicas. Cuando hablo de cobertura básica, en todos los rubros, no solamente en el de incendio, me refiero a aquella que está estipulada como básica, como primera. Esto no significa que no puedan parar otros riesgos, sino que significa que si yo tengo una cobertura simple, va a ser sobre todo esto. Si yo quisiera agregar algo más, tendría que pagarlo en forma anexa, ¿no? Tendría que hacer un endoso de póliza con respecto a lo que yo quisiera asegurar. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. Pero en principio, la cobertura básica, y fíjense, espérenme que voy a ingresar participantes. No, bien. Fíjense que la cobertura básica me va a hablar de todos estos riesgos, ¿bien? Y quiero que lo vean bien para que no nos confundamos, porque acá hay un error común que cometen muchos liquidadores, pero quiero que lo desmenucemos de poquito. En principio, lo que cubre la cobertura básica es la acción directa o indirecta y dice, incendio, rayo o explosión. O sea que ya la cobertura de incendio no solamente cubre incendio, sino que aparte rayo o explosión, a partir de ahí. ¿Está? O sea que yo puedo llegar a tener un siniestro, hasta acá, ¿no?, en donde no haya fuego, pero sí haya cobertura. Como por ejemplo,
la caída de un rayo, la más de las veces el rayo provoca el fuego, pero a veces el rayo simplemente ingresa a través de la red eléctrica y rompe electrodomésticos, por ejemplo. Y en ese caso está cubierto. Y se cubre a través de la póliza de incendio. ¿Estamos? Explosión lo mismo. Puede haber una explosión que no termine provocando un incendio, sino que simplemente la onda expansiva haga una rotura de algo. Bueno, en ese caso no hay fuego y hay cobertura. Como esto pasó en la historia, por eso que acá es donde viene lo demás, como esto pasó de que había situaciones en donde se atribuía a la consecuencia, se igualaba la consecuencia entre el fuego y lo que sucedía, ¿no? Sin haber fuego, la consecuencia del hundimiento de un buque podía haber sido porque se prendió fuego, incendio, o porque le cayó un rayo y no se prendió fuego, porque el fuego, si estuvo, se extinguió inmediatamente, pero el barco naufragó, se rompió, se hundió, etc. Entonces ahí no había fuego, pero había cobertura, y esa cobertura es la de incendio. Y ahí entonces esa apertura del abanico, esa apertura que hace el abanico en todas las posibles situaciones que pueda suceder similares al incendio, me las va a meter dentro de esta cobertura. Entonces, primero en separar que el rubro de incendio cubre incendio, pero además otras cuestiones que no tienen que ver con el fuego. Dijimos, acá dice, acción directa o indirecta. ¿Cómo puede ser una acción directa o indirecta? ¿Por qué habla de acción directa o indirecta? Porque acción directa del fuego o del rayo o de la explosión, no hay mucha duda. O sea, yo tengo se incendia la casa y se incendió, se prendió fuego, se quemó todo, listo, se terminó, se hace la evaluación, se hace la liquidación y se dice cuánto quemó el fuego. En ese caso, es la consecuencia en forma directa de este incendio. Pero puede suceder que exista daños por fuego en forma indirecta. El fuego no le dio, la quemadura no fue en acción directa del fuego, sino que por el calor que hizo afectó, como por ejemplo el vecino a través de una pared, y en ese caso la cobertura también me va a dar, no el vecino, perdón, dentro de una habitación, la pared de al lado de mi misma casa, y me afectó un televisor. Bueno, el fuego no le dio, pero sí el calor es una consecuencia indirecta del fuego. También sucede, y también se dice, que el ahumamiento, ya sea en forma directa o indirecta, el ahumamiento es una consecuencia indirecta del fuego, por lo tanto se cubre. ¿Voy muy rápido o estamos más o menos, me van siguiendo? ¿Bien? ¿Algunos con dudas? Va. ¿Qué sucede también con una consecuencia indirecta? Y quédense con esto, ¿no? Que hay una consecuencia directa e indirecta. Y vamos a seguir un poquito más adelante. Fíjense que acá me va a decir que las consecuencias pueden ser del incendio, de rayo, de explosión, y también me empieza a agregar palabras. Tumulto popular, ¿no? Y ahí empezamos a complicarnos la vida. Huelga, lockout, ¿sabe la diferencia entre huelga y lockout? ¿Eso no lo tengo que aclarar o lo aclaro? ¿Quién me la dice? La diferencia. ¿Quién la sabe? Yo no la sé. ¿Alguien la sabe? No. Bueno, muy interesante es esto. Es muy sencillo. La huelga es del empleado y el lockout es del empleador. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando la huelga no tenemos duda de qué se trata. O sea, paramos la fábrica, no queremos trabajar porque queremos mejor condición. Pero puede pasar también que el empleador, el dueño de la fábrica, no quieren trabajar, bueno, entonces paro la fábrica y nadie trabaja. En esa circunstancia, el lockout es la huelga del empleador. ¿Está? Bien. Y fíjense que sigue impacto de aeronaves y vehículos y su carga. Vandalismo, terrorismo, bueno, malevolencia, que eso, malevolencia no habría una definición muy cierta, porque no he visto ningún siniestro de malevolencia, porque la verdad que es una terminología que no es de este país. Pero bueno, hasta vandalismo y terrorismo se entiende, ¿no? Un hecho vandálico o un hecho de terrorismo que pueda no estar excluido de cobertura, está dentro de la póliza de incendio básica. Y esto también téngalo en cuenta. ¿Está? ¿Por qué? Porque muchas veces en otras circunstancias está excluido el terrorismo, como por ejemplo en los hechos que tienen que ver con el automotor, ¿no? Si ocurre una bomba, que tu auto vuela por una bomba, como pasó con la AMIA, la cobertura de automotor excluye el hecho de terrorismo. O sea, si vos tenés el auto impecable y se lo roban en un hecho de terrorismo, que es medio raro esto,
para que ustedes razonen nada más, estaría fuera de cobertura, porque no es un robo, es un hecho del terrorismo, hay que probarlo. ¿Tá? Ahora, si el hecho del terrorismo lo rompe todo el auto, como el automotor tiene, si ustedes se fijan en la cobertura de su automotor que dice robo, hurto e incendio, o daños total, parcial, etc., dice incendio, dice terrorismo, ¿entienden? Bien. Vuelvo un poquito para atrás porque quiero que quede claro esta parte. Acción directa en impacto de aeronave. ¿Bien? ¿Qué significa esto? ¿Que si cae un avión en mi casa está cubierto por incendio? Sí, significa eso. ¿Se entiende? ¿Qué significa? Que si un vehículo, porque los vehículos suelen entrar a veces a las casas y no por el portón, eso sucede y pasa. Bien, Sol me dice que sí porque debe haber visto algún otro hecho. Entonces, en ese caso, está cubierta, ¿no? Yo tengo mi casa, por ejemplo, ¿no? Y en mi casa tengo robo por contenido general, o sea que significa que si me roban un televisor me lo pagan, sí señor. Tengo, qué sé yo, cristales, si me rompen una ventana me lo pagan, sí señor. Y se me metió un auto adentro de la casa y entró por la ventana y me rompió la mampostería. En ese caso, ¿está cubierto? Sí señor, a través de la cobertura básica de incendio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa para el liquidador? El liquidador significa que si yo quiero liquidar o quiero pagar o quiero evaluar el daño y adecuarlo a la cobertura en un hecho en el que se me da para determinar si un hecho de vandalismo o terrorismo está cubierto, yo tengo que ir a la cobertura de incendio para poder descubrirlo. Si tengo cobertura de incendio, está. Si no lo tengo, no. Lo mismo con todos estos riesgos. ¿Está? Entonces, ¿qué saber del riesgo? ¿Qué saber? Saber que en la cobertura de incendio, que es algo básico, todo lo que tenga que ver con el fuego va por incendio. Y aquellos que también están incluidos, que son, como lo dice acá, y no hay más que esto. Rayo, explosión, tumulto popular, huelga, lockout, impacto de aeronaves y vehículos y su carga, porque a veces pasa, ¿no es cierto? Que lo que impacta es la carga. ¿Bien? No se me ocurre esto que pueda pasar, pero qué sé yo, un camión por arriba de una autopista, se le cae un container y cae arriba de la casa, y bueno, va por esto también. ¿Está? Bueno, vandalismo, terrorismo, y como decía yo, hoy Valevolencia no he visto ningún siniestro de esto, pero está puesto ahí en la cobertura básica. Dice. Una pregunta, esto de tumulto popular, sí. por ejemplo, ¿está relacionado con el tema de que tiene que haber habido previamente un incendio, una explosión, alguna cosa? O por ejemplo, pasa, viste, como cuando fue afuera de la cancha de River, que hubo un tumulto y vos tenías el auto estacionado y te lo hicieron bolsa. Exacto. Tumulto, bueno, esto es lo que hay que diferenciar, y está muy bien tu pregunta, Gabriela. Tumulto popular significa eso, o sea, un grupo de personas que se desbandan, bien, salen de la cancha, arrasan con todo, y ese tumulto popular, esa acumulación de gente hizo que vos sufras un daño en tu auto, vivienda, lo que tengas. Eso va por la cobertura de incendio. ¿Tá? Muchos confunden, y te uso también la pregunta, si te la contesté está bien, si no me decís, pero te uso también la pregunta. Una sola cosa, porque justo engancha con eso. Que vos hayas estacionado el auto cerca de la cancha sabiendo que había un partido, ¿puede ser causa grave? ¿Cómo? Una grabación de riesgo o una grabación, ¿no? Sí, o una causa grave. Ahí yo te diría que ninguna de las dos, porque dentro de lo que ¿se acuerdan que habíamos visto en estas exclusiones, ¿no? Había cosas que estaban subsumidas. O sea, si vos lo estacionaste en la calle, bien estacionado el vehículo, ¿cómo van a adjudicarte a vos el haberlo hecho a propósito? ¿No? Porque acá es donde está la cuestión. ¿Ah? Distinto sería que vos lo dejes, qué sé yo, a la vera del río y que sepas que se eleva la marea. Entonces ahí tenemos otra relación con esta grabación, que vos le pones el riesgo, ¿no? Porque, de vuelta, si vos vivís, o sea, está dentro del riesgo, ¿por qué? Porque si vos vivís ahí, ¿no? La gente que vive al lado de la cancha de fútbol, y bueno, tiene más riesgo que vos, pero eso la compañía no puede diferenciarlo. ¿Está? El que el tumulto popular te lastime el auto no es culpa grave tuya, eso desde ya. ¿Está? Pero tomo tu pregunta para decir otra cosa. No confundan, y esto va, y anótenlo por algún lado, subrayenlo, porque es una de las preguntas del examen. No confundan que el hecho popular genere el incendio, porque a veces pasa, ¿no? Esa es una pregunta capciosa, ¿no? Cubre acción directa del fuego,
del incendio, rayo de explosión, y el tumulto popular tiene que hacer un incendio para que te cubra la cobertura de incendio, o bien, el impacto de la aeronave tiene que prender fuego la casa para que te lo cubran. Esa es una pregunta de examen. Y no, señor, ¿está? Aunque no haya fuego, cuando impacta una aeronave o impacta un vehículo, que lo más práctico es ver que puede haber un caso práctico así. Un automotor se chocó contra la vidriera de un comercio. No hubo fuego. ¿La cobertura de incendio lo cubre? Y la respuesta es sí. ¿Está? ¿Bien? ¿Entiende la diferencia? Si hubo fuego, lo cubre incendio. Y aunque no haya habido fuego, también lo cubre incendio. Esto no tiene que ver con que, como en otras coberturas a veces pasa, en donde está relacionado el título de la cobertura de incendio con lo que cubre. En este caso, como les dije, y les expliqué por qué también el motivo, y lo vuelvo a reiterar, perdón por ser reiterativo, pero porque sé que es un punto flaco a veces, que la cobertura de incendio no cubre únicamente fuego. ¿Está? De hecho, fíjense que fuego no dice incendio. ¿Está? Incendio es la consecuencia del fuego. ¿Está? Sería bueno que le cambien el nombre, ¿no? Claro, tendría que poner cobertura abarcativa lo que pasa es que, claro, si no tienen que poner cobertura de incendio, impacto de aeronave, o sea, pusieron todo acá y a otra cosa mariposa. Esa es la realidad. Pero bueno, es importante. Sí, Sol. Te hago una consulta, por ejemplo, en vandalismo, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, sé que hay varios médicos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, que nosotros nos exigen una cobertura de incendio en lo que son los consultorios. Sí. En el ejemplo de que alguien te ingresa al consultorio y no robe nada, ¿va por denuncia policial y se lo toma con vandalismo? ¿O en qué situación específicamente lo hablo como delito y tiene que ir acompañado de una denuncia? ¿Cómo lo justifica? Es una línea muy finita, y ahí está muy bien la pregunta, porque en realidad, si entra una persona y te rompe todo el consultorio, ¿no? Es un hecho vandálico y hay que ver qué investigación hagas, porque si la persona era un paciente enojado con vos porque vos te portaste mal con él o porque no lo atendiste, ¿entendés? No es un hecho vandálico. Con los pacientes. Bueno, yo sé que es así, pero lo que te quiero decir es que pasa esto, ¿no? Sí, por ahí, no por vos, pero por ahí el paciente está loco, ¿no? Y rompe tu consultorio. En ese caso, ¿hay un hecho vandálico? ¿Es un hecho terrorista? Ese no, es un hecho de alguien que está enojado. Entonces, a veces, si no tenés la cobertura de daños en el consultorio, no está cubierto. ¿Está? Ahora, si vos podés probar que es un hecho vandálico, ¿está? El tipo venía rompiendo todas las vidrieras de todos los locales, se metió en tu consultorio y te rompió, ahí es otra cosa, ahí es un hecho vandálico. ¿Está? Entonces habría que definir vandalismo. ¿Está? Bien. Ponele esos casos típicos donde se meten chicos en un colegio fuera de horario y además de robar rompen, ¿eso qué sería? Eso es un hecho vandálico, sí, eso es un hecho vandálico, exactamente. Sí, Andrés. No, está bien. Lo que yo quería preguntar, por ejemplo, lo que ponían de la cancha de River, es un tumulto, y si tenés cobertura de incendio te lo cubre, aunque no haya fuego, eso es así. Exacto, esa es la premisa. Gracias, eso solo. Sí. Porque ahí están cometiendo un hecho vandálico y es un tumulto. Ojo igual, la póliza de automotores, hay una discusión, ¿bien? ¿Por qué? Pero es específico de los automotores y no nos vamos a poner en esto, a analizar profundamente esto, porque no lo toman en el examen y aparte porque es muy raro, ¿está? Porque la verdad es que la compañía de seguro te lo paga igual, si te roban ahí o te rompen algo, te lo paga igual si tenés cobertura, ¿está? Pero hay una exclusión específica que dice que no será coberturado en el caso de que hecho un tumulto, vandalismo o terrorismo. Lo dice específicamente como una exclusión propia de las condiciones particulares de los automotores. Lo dice así. Ahora, ¿lo dice para el rubro de incendio, donde tenés la póliza de cobertura básica que lo tiene que cubrir, o lo dice para el robo? Bueno, esa discusión no está soñada. Entonces, por eso algunos, es muy raro que la compañía te lo rechace, ¿está? Salvo que tenga que pagar mucho, y evidentemente, qué sé yo, no sé, justo tocó que eliminaron 400 autos por una bomba y la compañía dice, no, mejor me hago el boludo y digo que está excluido. Y ahí pelearán cada uno en su momento. Si no, no te dice nada, esa es la realidad y pagan. A mi viejo le pasó eso, en no sé qué manifestación, le rompieron el auto y no se lo pagaron. Y no se lo cubrieron. Bien, en ese caso, si te dicen no te lo cubro, vos
lo más probable es que la gente diga, bueno, listo, ya está, no va, porque acá decía eso, ¿no? Yo te lo hubiera hecho Claro, reclamar. eso pasó. Y te lo hubiera reclamado y te lo hubiera cobrado. ¿Está? Eso. Sí. ¿No? Pero bueno, ustedes sepan que por eso cuando nosotros hablamos de cobertura básica, tenemos que saber los principios que son principios legales, ¿no es cierto? Correcto. Los principios legales que dicen que, ¿se acuerdan de esto? Que ley posterior revoca ley anterior, ¿no? Y ley específica revoca ley general. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa con la ley específica respecto de la ley posterior? Bueno, ahí ya empezamos con los problemas jurídicos. ¿Está? Bien. Entonces, esto más o menos tiene este mismo sentido. Nosotros tenemos una cobertura básica. La cobertura básica es cobertura per se. ¿Está? Si decimos incendio, decimos cubre todo esto. Ahora, cuando nosotros contratamos un seguro, y siempre y cuando el seguro, esto que contratemos, esté avalado por la Superintendencia de Seguros, en ese caso va a ser correcto, ¿qué sucede? La compañía o el pacto entre las partes pueden agregar exclusiones, bien, que no estén prohibidas, pero que existan. La mayoría de las pólizas de automotores tienen como exclusión los hechos de vandálicos, tumultos, para los automotores estoy hablando, ¿eh? Para las casas esto no hay ninguna discusión, ¿no? Para los consultorios, para lo que es la empresa tampoco hay ninguna discusión. Acá eso va por incendio, se paga y se terminó. ¿Está? Para los automotores le metieron esto. ¿Por qué? Le metieron esto porque cualquier cosa era... O sea, ¿por qué? Les explico por qué le metieron esto. Porque el seguro de automotor lo que persigue es el hecho de incendio por fuego. Cuando dice incendio, lo que persigue es el fuego. Vos lo que te importa es que el auto se te incendie o se te prenda fuego, entonces en ese caso que no lo cubierto. ¿Está? Y vos fíjate que el rubro del automotor tiene, además del robo, tiene el rubro de daños. ¿No? Daños propios, me refiero. Entonces los daños esos pueden ser total, como destrucción total, que ya lo vimos en algunos ejemplos, y también pueden ser daños parciales. Las coberturas básicas de tercero completo no tienen daño parcial. O sea, si alguien viene y te pega una patada en una puerta, lo tenés que pagar vos. No hay una compañía que te lo cubra si tenés una cobertura de daño parcial. ¿Está? De tercero completo. En ese caso, lo podrías pasar por incendio, como vandálico. Por eso que la compañía, ¿qué hizo? Claro. ¿Qué hizo? Excluye de cobertura por estos hechos. Ahora, deja la póliza de incendio. Entonces, ahí está la discusión. ¿Está? O sea, esto es para que nosotros lo tengamos en cuenta. La mayoría de las compañías ni preguntan al liquidador, rechazan y después vemos. Esa es la verdad. Pero ustedes me preguntan a mí, si está incendio, la cobertura básica tiene la cobertura de terrorismo. Punto. A otra cosa. Bien. Perdón, una consulta al respecto. ¿Y Gloria, por qué si una tercero completo no cubre un daño parcial, te avalan a hacer la denuncia del siniestro por daño parcial? Porque puede ser que el daño parcial te lo haya cometido un tercero al cual vuelvas a reclamar. O sea, la respuesta tuya es... No, puntualmente, bueno, es lo de siempre, ese bendito paragolpe mío terrible, que la verdad que yo estoy soñando. No, porque hoy estaba mirando el papel que ya no sabía. Y claro, la mía es tercer completo y me reclamó daño parcial. Entonces está mal. No, porque vos, el tema tuyo, Gloria, es un tema muy... no lo quiero publicar acá, pero vamos a suponer que no es Gloria y vamos a suponer que alguien tenga una rotura de un paragolpe, ¿no? Pero vos no tenés una rotura de paragolpe, vos tenés un paragolpe que no está, entonces es distinto. Ese es el daño parcial por robo, va por la cobertura de robo y no por daño. ¿Está? Perfecto, o sea, entendido. Claro, yo si alguno de ustedes me dice, che, Marcelo, mirá, me rompieron el paragolpe. ¿Qué te robaron? ¿Te sacaron el paragolpe? No, ¿qué te sacaron? No, ¿te lo sacaron? Ah, me lo sacaron. Sí, gracias, Marcelo. Y vas a denunciarlo, ¿está? Entonces, ahí es donde tenemos el problema. ¿Dónde va la cobertura? Esto pasa lo mismo con esto que estuvimos hablando, ¿está? ¿Dónde va la cobertura? Si yo quiero reclamar un hecho de vandalismo en mi vehículo, tengo que ir a incendio. Y no a daño, ¿me entienden? Ni a robo. Ahora, si yo quiero reclamar un daño y no lo tengo cubierto, bueno, no lo debería reclamar. Esa es la realidad. ¿No? No es el caso tuyo, Gloria, el caso tuyo es distinto. Pero de acá viene la situación. ¿Estamos? A ver. Perfecto. A ver, no sé los demás, Andrés, Sol y Gabriela, contesté, ¿no? Más o menos. Lo que preguntaron, sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, avanzamos un poquito, pero reitero.
Entonces, incendio, para que lo fijemos hoy y ya no volvamos a discutir sobre este tema. Incendio, la cobertura se llama incendio tiene que ver con fuego, la cobertura no tiene que ver únicamente con fuego. ¿Está? Eso en principio. Después, puede ser por acción directa e indirecta, ¿no? Como dijimos, la acción directa del fuego es cuando quema, la acción directa de un hecho es cuando lo produce. La acción indirecta tiene que ver con, por ejemplo, dijimos el incendio, ¿no? Dijimos incendio, el ahumamiento, bien, eso, la limpieza del ahumamiento, ustedes no saben lo caro que es. Si a usted se le ahuma la casa por X motivo, es carísimo limpiar eso. Porque sucede, ¿no? Para que quede bien en realidad, ¿no? Porque el ahumamiento perjudica de una manera tan o más que el fuego. Sí, o lo típico, se te prende fuego el edificio, el departamento de abajo, y el de arriba quedó todo gris, tiznado. Bueno, ahora tomemos esto que dijo Andrés y vamos a dejarlo para después porque está bueno, porque ahora vamos a ver qué pasa. Pero la realidad es esa, eso es una consecuencia indirecta del fuego, que inclusive puede ser consecuencia indirecta, y dice el ahumamiento hasta las inmediaciones, o sea que puede ser que se haya incendiado algo en otro lado, que no sea consecuencia mía, y que ello haya hecho que el humo se meta en mi casa y me ensucie las paredes. Eso es ahumamiento y está cubierto. ¿Está? Pero está cubierto en forma directa. Perdón, está cubierto en forma directa. O sea, yo voy a mi compañía y digo, me ahumearon la casa. Bueno, señora, a ver cuánto vale limpiarla, tanta plata, tome, o va a la empresa Clean y limpia todo y se van. ¿Está? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay un problema con el fuego. Ahora después lo vamos a ver más en la próxima filmina. Sí, Sol. Perdón, discúlpame. Y si, por ejemplo, yo no tengo el seguro de incendio, ¿no? En mi domicilio, vamos a un domicilio habitual, pero mi vecino es responsable y él sí tenía seguro. ¿Tenés como así como una cobertura a terceros? Mirá, Sol, espera. No nos adelantemos porque ahora vamos a ver eso. Espera, porque lo mismo le dije a Andrés, vamos para afuera. Pero quiero la cobertura en forma directa, no porque sea acción directa, sino cobertura directa. ¿Tá? Yo, mi seguro, tengo incendio. Hubo un incendio a 3 cuadras y el humo se me metió dentro de mi casa, ¿qué puede pasar? No me importa qué pasó en el exterior. Tengo la causa humeada, por lo tanto hago la denuncia, hago el reclamo y me pagan la limpieza. ¿Está? La consecuencia. Impacta un vehículo en mi casa, ¿no? Y se rompen las paredes, es un daño directo. La remoción del escombro es algo que no tiene que ver con arreglar la pared, pero sacarme el escombro de mi casa tiene un costo y eso es un daño indirecto del impacto. ¿Está? El daño indirecto también puede ser, por ejemplo, el bombero que vino y me rompió 3 ventanas para apagarme el fuego. Pero eso no fue dañado por el fuego, sí. Fue posterior al siniestro, sí. Pero fue las tareas, ¿se acuerdan que vimos esto de las tareas, de lo que hacía para solucionar? Bueno, que haya una consecuencia que no tenga que ver ni con incendio, ni con rayo, explosión, tumulto por nada. Es un bombero, un oficial público que viene y me rompe la puerta de la entrada para apagar el fuego. Eso está contenido entre las consecuencias indirectas y por eso está esta palabra acá. Y tiene cobertura. ¿Estamos? Bien. Vamos a pasar a la otra filmina. Digo filmina y todo, a muchos me cargan que digo filmina porque es muy viejo, pero bueno. No sé. Bien. Y acá vamos al riesgo excluido. ¿Está? Y en el riesgo excluido podemos pasarnos 4 o 5 clases hablando del riesgo excluido. ¿Está? Es la verdad. ¿Por qué? Porque hay de todo acá. Acá esto pareciera como que hicieron cada vez que ponían una palabra en el riesgo cubierto, hacían 5 en el riesgo excluido. ¿Está? Pero más que nada, esto es sentido común. Tienen que verlo ustedes en sentido común. Siempre va a ser sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dicen, ¿no? Vicio propio. Y sí, si la cosa tiene un vicio propio, no va a estar cubierta. ¿Está? Vicio propio, como yo le decía hoy, aquello que hace que se dañe, ¿no? Si hubo un incendio por el televisor, ¿no? Que es algo que estaba cubierto inclusive, porque estaba dentro de la casa, pero había un vicio propio ahí. Toda la casa va a estar cubierta, el televisor no, porque el vicio propio era el televisor. A eso se refiere con vicio propio. Sí, Andrés. ¿No tener BTV al día es vicio propio? No tener BTV al día es una infracción de tránsito. Ahora, hay que comprobar que el hecho que no tengas la BTV incidió en el siniestro de tal manera que, ¿me entendés? Correcto. ¿Por qué? Porque esto lo he visto mucho, ¿no? Mirá,
Le robaron el vehículo. Ah, no tenía BTV, no se lo pago. Compañía de seguro. No, pará. No, por ejemplo, no tengo BTV, tengo cobertura de seguro, se prende fuego. Bueno, si yo puedo demostrar como compañía de seguro que se prendió fuego porque fue un hecho, ¿no? Porque ahí es donde aparece un perito de incendio, ¿no? O nosotros como liquidadores con conocimiento de incendio. ¿Cuál fue la causa del fuego? Y mirá, la verdad que la causa del fuego fue, qué sé yo, una falla en el motor. Si hubiera hecho la BTV, ¿la hubieran descubierto? No. No. Entonces, ¿qué tiene que ver que no tenga la BTV? Lo primero que hace la compañía es rechaza. ¿No? Lo primero que hace es rechaza. Pero no rechaza por esto, rechaza porque te dice la póliza que requisito fundamental es tener la BTV, y ahí entramos en la discusión. ¿Tá? Ojo con esto. ¿Tá? Bien. O que cumpla las normas de tránsito. Entonces vos tenés una infracción. ¿Tá? Yo he visto compañías de seguros, he visto porque en situaciones donde el abogado me viene a consultar como perito diciéndome, che, Marcelo, mirá, ¿vos puedo reclamar esto a la compañía? Y reclamárselo y termina ganándolo. ¿Está? He visto casos en los que, a pesar de un accidente de tránsito, se paga igual el siniestro a pesar de que el conductor no tenía registro. ¿Está? Y acá Néstor Sicario y no sé si Héctor está, me van a decir, yo lo hubiera rechazado. Sí, la compañía lo rechazó. Pero como abogado del otro lado lo dimos vuelta. ¿Por qué? Porque la verdad es que demostrame que el tipo, no que no tenía, perdón, tenía vencido el registro. Demostrame que el tipo no sabía manejar. Ahora sí. Perdóname, Héctor, sí, me equivoqué yo. Muy bien. ¿Entendés? Tenía vencido. Entonces, bueno, pará, si no tenía, bueno, ya estamos en otra situación, porque nunca nadie lo habilitó al tipo para manejar, pero tengo el registro, se me venció ayer y tengo un siniestro. ¿Qué hubiera pasado distinto si hubiera pasado anteayer? No. Pasó igual. Entonces no es por... una falta administrativa en última instancia. Claro. Perdón. Es una falta de tránsito. ¿Ah? Bien, ahí después lo relacionamos con el seguro. Técnicamente estaría cubierto. Bien. Perdóname, pero en ese caso, por ejemplo, que tenía vencido el registro, ¿no debería ir la persona a una revisión médica para ver si se encontraba en condiciones de renovar ese registro? Bueno, salvo que vos veas que el tipo tiene 250 años, o sea, si viene teniendo registro y no ha pasado nada, todo eso que decís está bien, hay que probar, la compañía tendría que probar. Pero ¿sabés qué pasa, Marcelo? Pero no sabés si no le pasó nada, no en ese día anterior, sino en el lapso, no sé, de un año anterior, de 6 meses antes. Indubio pro asegurado, o sea... Marcelo. Sí. A mí me tocó entrevistar a un asegurado conductor de moto ciego, con registro. Bueno, si tenía registro, yo no tengo por qué dudar que el tipo no podía manejar. Igual no decía ciego en el registro. No, pero cuando lo fui a entrevistar me di cuenta que la madre me tuvo que hacer de traducción. Bueno, cosas que pasan por algunas cuestiones de intereses creados en algunos expedidores de registro. Pero bueno, sí, bien, ahí en ese caso, ahí quizás estemos en presencia de un delito también, ¿eh? Entonces, bueno, hay que buscar por otro lado, ¿no? Pero bueno, bien, fíjense que en todo esto, entonces, las exclusiones no las vamos a ver en cada una, ¿no? Porque falta energía en sistema de producción de frío, y bueno, viste, qué sé yo, fíjate en el momento que te toque, mirá si no tiene la exclusión, ¿tá? Pero hay algunos que sí, viste, por ejemplo, humo proveniente de incineradores, ¿no? Sería ilógico que yo pretenda, ¿no? Esto a veces se mezcla, ¿no? Porque si dijimos que el ahumamiento está cubierto, si hay un siniestro en otro lado y no saben de qué es, si es un siniestro por un incinerador en otro lado y viene a mi casa y me daña, yo puedo reclamarlo. Lo que yo no puedo reclamar es, por ejemplo, todos los meses la parte de arriba de mi... En el lavadero tengo el termotanque y todos los días, todos los años tengo que pintar la pared de vuelta porque no hice bien el desagüe y ahí se me ahuma. Entonces, está bien, viejo, ahí la verdad, jodete. ¿Ah? Fíjate cómo haces para que no haya humo, porque si no sería una falla en el asegurado, ¿no? En no cuidar como debería. Entonces, como dijimos antes, fíjense siempre, tenemos que ir al sentido común, ¿está?
fíjense, aeronaves o vehículos terrestres y cargas que sean propiedad del asegurado o bajo su custodia, ¿no? También pasa esto, ¿entienden? Que tiene que ver con una cuestión de lógica, ¿no? No voy a cubrirte si vos sos el dueño del vehículo terrestre que se chocó contra tu casa. Estaba borracho ese día, ¿no? ¿Qué te pasó? Esa es la realidad, ¿está? Bien. Espérenme que había alguna cosa que también, a ver. Bueno, daños químicos, maquinaria agrícola, esas son todas cuestiones que están excluidas. Pero, como dijimos, yo le voy a pasar el PowerPoint. Andrés, todavía no pasé el de la clase anterior, pero ahora paso todo junto, porque lo pediste. Estoy con máquinas cambiadas y todo, así que ahora cuando pase hago los 2 videos que faltan y los PowerPoint que faltan. Así que también inclusive lo miran acá, cualquier duda que tengan me avisan en privado. Pero simplemente es esto, ¿está? Marcelo. Sí. Perdón, una cosita. Un comentario chiquito, si me permitís. Por supuesto. También en el caso de los vehículos propios, ¿sí? Lo que ocurre es que los vehículos tienen cobertura específica. Exacto. Es decir, a mí se me puede prender fuego mi casa, o sea, Dios quiera que no, pero si tengo la desgracia, que es una de las peores cosas que te puede pasar, ¿no? Que se te incendie tu hogar, y al auto lo tenía en la cochera y no lo pude rescatar, se me quemó. Entonces, la cobertura de incendio de la casa no me lo va a cubrir, pero me lo va a tener que pagar la compañía donde lo tenga asegurado por incendio. Perdóname que disienta, perdóname que disienta. En realidad, la cobertura de la casa sí te lo va a cubrir. Sí te lo va a cubrir. Salvo que sea el auto el que haya incendiado la casa. ¿Está? Salvo que sea el auto el que haya incendiado la casa. Porque a mí hay casos donde me han tocado que no, que la cobertura de incendio, por esta exclusión de que no... es decir, no es abarcativa de vehículos terrestres propios. ¿Qué pasaría si vos no tuvieras la cobertura del auto? ¿Tá? Asumirías el riesgo vos, eso es lo que dice la compañía. Pero la realidad, claro, está coberturado porque vos lo dijiste hoy, por seguro específico. ¿Entendés? Seguro específico. Esto siempre también tenganlo en cuenta, porque en coberturas, cuando uno no sabe a dónde va, qué es lo que cubre qué, ¿no? Nos encontramos con varios seguros que cubren lo mismo. Bien, como en este caso. La casa por incendio y el auto por incendio. En ese caso siempre se va primero a lo específico. O sea, ¿el auto tiene cobertura específica? Sí, tiene cobertura de incendio. Se paga por ahí. ¿Por qué? Porque a veces no pasa nada, porque es la misma compañía que cubre todo. Pero a veces hay compañías distintas. Entonces, claro, ¿quién paga? Va a pagar la que tiene el seguro específico. ¿Está? Lo mismo que en una destrucción total. Ahí tenés el ejemplo, Turco, para que nos demos cuenta. La destrucción total. Si alguien choca un vehículo en mi propiedad y lo destruye totalmente, ¿a quién le reclamo? ¿Al tercero o a mi seguro? A mi seguro tengo destrucción total. Claro. Es más, la compañía del tercero me va a pedir una carta de no destrucción total para poder reclamarle a ellos. Pero no es porque no me lo deban el auto, sino porque yo tengo una cobertura específica. ¿Está? Si yo no tengo seguro porque yo puedo tener un auto sin seguro si no lo saco a la calle. ¿Está? ¿Bien? Y hay un vehículo por un impacto y se mete dentro de mi casa y me destruye totalmente el auto que yo tengo guardado en la garage sin seguro, me lo tiene que cubrir por destrucción total. Y no me puede decir nada. ¿Entendés? Entonces ahí que no es que no está coberturado, sino que siempre se va de cobertura específica, excepto que el causante del incendio sea lo que tengo cobertura específico. Y no solamente pasa en este caso. Por ejemplo, yo puedo tener una cobertura, que esto ya está un poquito más avanzado, lo vamos a ver más adelante, pero como viene a cuento se los digo. Si no lo entiendo, no se preocupen que vamos más para adelante. Pero yo puedo tener en mi domicilio, por ejemplo, asegurado con un incendio y puedo tener asegurado rubro de electrodomésticos o elementos particulares, ¿no? Y puedo asegurar por electrodoméstico el lavarropa, el televisor, etc. Se produce el incendio por mi televisor, ¿no? Porque el televisor tuvo una falla eléctrica, ¿bien? El televisor no va a estar coberturado por incendio. Yo voy a pagar toda la casa por incendio, el televisor no por incendio. Por vicio propio. Claro, por vicio propio. Ahora, como el electrodoméstico no está cubierto, bueno, ahí habría que analizar la cobertura electrodoméstica. Entonces, esto puede pasar, pero para esto no nos mareemos, es para que nosotros ya tengamos en cuenta que siempre hay que analizar en conjunto y reducirnos primero a lo específico y después ir ampliando lo general. ¿Está? Bien. En los riesgos cubiertos, como les decía, léanlos, si tienen alguna duda, lo vamos mirando para adelante. Pero son más o menos, si uno lo analiza y lo razona por qué, esto inclusive como ejercicio les va a parecer interesante.
¿Por qué? Porque quiero pasar a la otra filmina, que es la que más es importante, en donde yo tengo coberturas opcionales. Si yo tengo coberturas opcionales, significa que la cobertura general no lo cubre. Y acá aparece algo de lo que hablamos con Andrés y lo que hablamos con Sol. Fíjense, por ejemplo, que como cobertura opcional en el riesgo de incendio está la responsabilidad civil. Tengan mucho cuidado con esto, no solamente como liquidadores, sino también con su seguro de su casa. ¿Está? Porque yo puedo tener una soberana cobertura de incendio, pero si no tengo el anexo de cobertura donde yo cubro a terceros, me van a pagar mi casa, pero yo voy a tener que pagar la de los vecinos, muchachos. Ojo, tengan cuidado con esto. ¿Tá? Lo mismo pasa en los departamentos, lo mismo pasa, ¿por qué? Cuando alquilo es muy común esto, porque cuando alquilo es re pesado, loco. Porque a veces uno, en casa reo, cuchillo de palo, siempre digo, en mi casa no tengo cobertura de siniestro. Cuando yo dije esto, alguno me dijo, porque vos sabés que haces una maniobra y igual lo cobras. No sé, eso queda a criterio de cada uno. Pero es muy, muy práctico esto de que las coberturas o los alquileres, ¿no es cierto? Los alquileres te obligan a tener una cobertura endosada a favor del propietario. ¿Bien? Porque lo que pretende no es que se incendie, ¿no? Lo que pretende es este tipo de cosas. Todas estas coberturas son interesantes. Bueno, lo más probable es que en esa cobertura no exista un lindero. Ahora, ustedes me dirán, cuando ya conozcan más adelante otros rubros, me van a decir, en mi departamento, yo vivo en un edificio, por ejemplo, ¿no? Yo vivo en casa, pero si viviera en un edificio, me obliga el contrato de seguros a asegurar mi unidad funcional, mi departamento. Entonces yo le llevo al propietario, entre la expensa, todo lo que le llevo todos los meses, y le llevo también la póliza de seguro con el pago de los meses, ¿no? Entonces el propietario dice, muy bien, lo felicito, fenómeno, bárbaro. ¿Por qué? Porque ella está cubierto. ¿Por qué está cubierto? Porque su departamento está alcanzado por la cobertura. Y lo que no está alcanzado por la cobertura del departamento va a estar alcanzado por la cobertura del consorcio del edificio. ¿Está? El consorcio del edificio va a cubrir todo lo que es las partes comunes, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Si yo no tengo linderos, y afecto a una unidad funcional del vecino, esa unidad del vecino o tiene un seguro propio o tiene un seguro que va a estar participado con el consorcio. ¿Está? El consorcio va a cubrir un departamento que no tenga seguro. Lo que no va a cubrir el consorcio y lo que no va a cubrir la cobertura básica de mi departamento es el departamento del edificio de al lado. ¿Por qué? Porque no tengo cobertura de responsabilidad civil, que significa el daño que le pueda ejercer yo a un tercero. ¿Me siguen hasta acá? Sí, perfecto, pero una consulta, ¿la responsabilidad civil no está contemplada en el seguro de consorcios en la gran mayoría? No, Gloria, no es una cobertura básica, es una cobertura que tiene que ver con un endoso a favor, ¿no? Porque la cobertura integral de consorcio tiene en sus rubros incendio, y la cobertura básica de incendio no tiene contemplada la responsabilidad civil, en forma básica. La mayoría de los consorcios sacan una póliza endosada al consorcio de los linderos o de la responsabilidad civil. ¿Me siguen hasta acá? ¿Bien? Entonces, ojo con esto. Como liquidadores tenemos que verificar siempre que la póliza, en los demás rubros es muy raro, porque por ejemplo en el automotor ya sabemos que la cobertura básica es la de responsabilidad civil. Primero responsabilidad civil y después todo lo demás. Puedo tener un auto con responsabilidad civil nada más. Ahora, en los seguros, la mayoría de los seguros de otros rubros, la responsabilidad civil es algo extraño, a pesar de que nos parezca que es al revés, porque estamos acostumbrados a las defensas profesionales, como el seguro de mala praxis, que es un seguro de responsabilidad civil nato, o a los automotor, que tenemos responsabilidad civil. Entonces estamos acostumbrados a suponer que las pólizas tienen responsabilidad civil, y no es así. Y el incendio es uno de esos casos, ¿está? Donde tenemos que verificar si está. ¿Bien? Ahora los que tengan van a ver y se van a fijar. ¿Alguien me podría decir? Yo en la cobertura de Allianz Integral de Seguro de mi consultorio, del consorcio, no de mi consultorio, pero ahí, por ejemplo, sí hay daños a terceros, daño por agua, incendio. Yo eso lo tengo presente porque la administradora no quería hacer la denuncia por el tema del agua de los departamentos de arriba
y yo me la quería comer cruda, agarré la póliza enseguida, pero dice ahí responsabilidad civil. Y también a los daños que produce el agua a cada departamento, que eso yo no lo entendía bien, pero es así. No sé si es algo extra. Pero es para lo propio, Marcelo, es para lo propio. Lo que vos mencionabas es lo que se conoce como RC linderos. Es decir, la responsabilidad civil fuera del edificio. La responsabilidad civil que mencionaba recién la doctora es para lo propio del edificio. Es para, por ejemplo, va a cubrir si alguien se cae en una escalera y se lastima, ¿sí? Entonces esa persona va a tener derecho a reclamar, eventualmente, va a tener derecho a reclamar al edificio y ahí va a operar ese seguro de responsabilidad civil, ¿sí? Pero si, por ejemplo, se incendiara el edificio y se quema la casa de al lado, ¿sí? Ahí no lo va a cubrir. No hay cobertura básica, salvo que tenga un endoso de responsabilidad civil linderos. Claro, esto que estamos hablando ahora es una de las preguntas del examen, en cuanto hablen de esto. ¿Está? O sea, si incendia el edificio al lado, ¿tiene cobertura? Siempre y cuando tenga lindero, la respuesta. Listo. ¿Ah? Esa es la respuesta. Perfecto. ¿Bien? Ahora bien, ustedes me podrán decir, porque esto si vamos más profundo, podemos pensar, la mayoría de los edificios tienen consorcio, ¿no? Entonces, si se incendia un departamento funcional en mi edificio y ese departamento funcional incendia el edificio de al lado y no tengo linderos, va a haber una cobertura de incendio que va a tener el consorcio de vecinos. Y no importa de dónde vino el fuego, si incendió, se paga. ¿Estamos? Ahora, pero yo no tengo linderos, pero lo pagó el otro. O sea que mi vecino, ¿no es cierto? El señor Juan, mi vecino, que lo veo otro día en la panadería, no va a tener problemas porque su seguro le va a pagar. El que voy a tener problemas voy a ser yo, porque la compañía de seguros del vecino un día va a venir, después que le pagó al vecino, va a decir, señor Marcelo, ¿usted fue el que causó el incendio? Sí, fui yo. Ah, bueno, me tiene que pagar esto. Pero usted no, el seguro sí, pero ¿por qué? Porque lo que existe en el derecho es la acción de repetición. Entonces, yo pago porque tengo cobertura específica, pero puedo repetir. Y acá esto es algo fundamental del seguro. Cuando recién hablamos que hay que ir a la cobertura específica para ir después a la general, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que la cobertura específica va a pagar, pero puede repetir contra aquel que tiene el verdadero culpa o responsabilidad en el hecho que se menciona. ¿Se entiende? En el caso de cuando yo tengo destrucción total en mi vehículo y hay un accidente y ese accidente me va a pagar mi seguro me paga a mí el vehículo total y los daños físicos o las lesiones me la va a pagar el otro seguro, mi seguro puede reclamar, una vez que me pagó la destrucción total, puede repetir lo que pagó contra la otra compañía de seguros. Esto a veces pasa y a veces no. Es una cuestión entre compañías que ya no nos interesa. ¿Está? Sí, Néstor, que estás levantando la mano. Esto es lo que pasa cuando se entra en un auto bajo de la ventana de mi casa, tengo la cobertura de incendio, yo no le voy a ir a reclamar al dueño del auto. El que me va a pagar va a ser mi seguro. Y una vez que esté la mampostería en orden, está todo en condiciones, la pintura es correcta, está todo bien, ahí va a ir, bueno, fírmame la subrogación y va a ir en contra del seguro del auto que se entró por mi casa. Exacto. A nosotros como liquidadores no nos interesa que haga después la compañía. Lo que sí podemos decir, como liquidadores, o lo que estamos obligados a decir es, existen acciones de repetición en esta circunstancia. Porque nosotros detectamos que hay otra compañía que tiene un seguro general que va a cubrir aquello que nosotros tenemos por específico, siempre y cuando la culpa sea, ¿no? Es muy difícil que si hay un impacto de un vehículo, la culpa sea de la casa que se cruzó en el medio, ¿no? Eso es muy difícil, pero la mayoría de las veces el impacto de vehículo terrestre tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de la culpa del otro, ¿bien? Como dijo muy bien Néstor, cubro en forma específica por incendio la rotura de la mampostería, y después la compañía podrá repetir contra aquel que tuvo el hecho. Inclusive hasta puede haber pasado que fue consecuencia de un siniestro, eso, ¿entienden? Donde hay un choque y uno de los autos sale disparado, el que no tuvo la culpa sale disparado contra mi casa. En ese caso, las compañías verán después cómo arreglan esta cuestión del que tuvo la culpa.
pero la cobertura específica va a ser que mi compañía pague el daño en mi vivienda. ¿Cómo lo ven? ¿Estamos bien? ¿Te puedo hacer una consulta? Estamos, Claudia. Por ejemplo, para ver si entendí bien. Si, por ejemplo, se quema un edificio y en ese edificio hay lesiones por quemadura de una persona que no vive en el edificio, ese edificio, por tener el seguro de incendio, tiene responsabilidad civil y le cubre a esa persona, pero si se quemó un departamento del edificio de al lado, yo tengo que ver si tiene responsabilidad civil lindera. Claudia, ¿Así es? Claudia, siempre vas a tener que ver si tiene responsabilidad civil, siempre. ¿Está? ¿Por qué? Como te decía, porque eso es el motivo de reparar en esta clase. ¿Por qué? Porque el incendio no tiene la cobertura de responsabilidad civil por condición clásica, por condición básica. Hablamos de consorcio, que lo vamos a ver después, por eso no te confundas. Consorcio es otro rubro. Este rubro es incendio. Entonces, siempre vos vas a tener que ver si incendio, cuando te toque analizar un siniestro y decir, esto se paga por incendio, ¿tá? Vas a tener que ver si esa cobertura, que es básica, tiene además un endoso por responsabilidad civil, ¿tá? En ese caso vas a determinar esa responsabilidad civil, que puede ser contra un lesionado, ¿no? Que ahí también nos pasa, ¿no? Viene un lesionado, ¿qué le pasó a usted? Y me chocó, se me cayó una pared encima. Ah, fenómeno. ¿Y qué pasó con esa pared? Y porque hubo un siniestro donde un auto tiró la pared y a mí se me cayó encima. Entonces ya vos en tu cabeza como liquidador decís, incendio. ¿Bien? Entonces, cobertura de incendio. Dame asegurado la póliza que tenés. Tengo póliza de incendio. Bien. ¿Tenés cobertura de responsabilidad civil? No, pagalo vos. ¿Tenés cobertura de responsabilidad civil? Sí, la contraté aparte, acá está. Ah, fenómeno. Al lesionado, tanto porcentaje de incapacidad, paga la compañía. Eso es lo que hay que verificar. Responsabilidad, responsabilidad civil es abarcativo. O sea, responsabilidad civil hace al seguro que ya vimos, responsabilidad civil. Todo hecho o toda afectación que pueda devenir en el accionar o el cuidado del asegurado. O sea, si el asegurado es el edificio, ¿no? El bien asegurado es el edificio, y se incendia, y eso hace que se afecte un tercero, por lo cual deba responder el asegurado. En ese caso, la cobertura de responsabilidad civil va a cubrir. ¿Se dan cuenta cómo ya estamos manejando esto del seguro? Coberturas básicas, algunas tienen la responsabilidad civil, como dijimos, automotores y malaprax y todo eso, que obviamente es sobre todo responsabilidad civil, y otras, como incendio, no la tienen en su calidad básica. Yo voy mañana a la compañía y digo, quiero una cobertura para mi casa. Listo, fenómeno. Me da la cobertura, yo no pregunto nada, no digo nada, pago tanto y lo que me va a cubrir es la cobertura básica. Esa cobertura básica no tiene responsabilidad civil. Esto, Claudia, ¿entendés? Siempre verificar, siempre no dejar de lado esto de que tiene responsabilidad civil, porque si no lo dice, no la tiene. Eso es lo que pasa en las pólizas. ¿Está? Si no lo dice, no lo tiene. Bien. ¿Quién más me pregunta? Excelente. Bueno, gracias. ¿Quién más lo tiene? ¿Tiene alguna Gabriela, me parece? ¿Habías preguntado algo o lo contesté? Yo quiero hacer una pregunta muy chiquita, pero es muy chiquita. Sé que tiene que ver con consorcios, pero es muy chiquita. Por ejemplo, el seguro de consorcio que va a nombre del consorcio, la persona que habla con el productor, ¿tiene que ser un copropietario o el administrador el que ponga su nombre? O sea, si bien es para el consorcio y a nombre del consorcio, tiene que estar, porque el consorcio no es una persona. ¿Tiene que estar a nombre del administrador o de un copropietario? El consorcio somos todos y no somos ninguno, esa es la verdad. El consorcio somos todos, ¿está? Esto como, viste, es el bien común, ¿está? Entonces, ¿quién paga la prima? Claro, el consorcio. Entonces, el consorcio tiene Pero una... vos la pagás en tu despensa. ¿Cómo? Vos pagás la parte del seguro en tus expensas. Claro, porque hay un administrador del consorcio, por eso existe la administración del consorcio. Entonces hay un administrador del consorcio que algunas veces es un propietario y algunas veces puede no serlo, ¿no? Y esa persona tiene que responder por el seguro, hacer las denuncias, hablar con el productor. ¿Quién es? O sea, ¿a nombre de quién está el seguro? Perdón, una cosa chiquita. ¿Los consorcios no están como personas jurídicas ahora? Sí, bueno, ahora hay una disposición que tienen que ser personas Están jurídicas. regulados como personas jurídicas actualmente los consorcios. Pero independientemente de eso, antes, ¿cómo funcionaba? La póliza decía, consorcio de propietarios, Posada 250 de Buenos Aires. Sí.
La póliza está a nombre del consorcio, porque el consorcio somos todos, ¿entendés? Esa es la idea de lo consorcial. O sea, como el condominio, ¿no? Si vos recibís una casa en herencia con tus hermanos, ¿quién es el dueño? ¿Uno o todos? Todos. No, eso se entiende, pero a veces cuando querés hablar con el productor te dice que no podés hablar porque no te tiene a nombre de ese seguro. Está el consorcio X, pero está Ana Pérez, que es, por ejemplo, la administradora. No, eso está mal. Ella puede ser tomadora, pero no puede ser asegurada. ¿Te acordás de esto? O sea, una cosa es el asegurado. No me acuerdo de esto, perdón. Porque vos, Gloria, no, las primeras clases no estuviste. Ahí está. No, me incorporé luego. Lo hacemos de vuelta, eso yo te voy a hacer una clase particular para que entiendas esto. ¿Por qué? Y para no aburrirlo lo demás rápido, el propietario, o sea, el dueño de la cosa, tiene que ser el asegurado. Después alguien puede tomar el seguro en favor de este asegurado. En ese caso tenemos un tomador y un asegurado. El asegurado es el dueño de la cosa. ¿Y quién es el dueño del edificio? Todos los copropietarios, que figuran ¿en dónde? En la escritura. ¿Está? O el consorcio tiene los reglamentos de copropiedad y figuran cada uno qué porcentaje tiene del edificio. Fíjense eso también, ¿no? En esos... Sí, perfecto. Entonces el tomador es el que puede hacer las denuncias o moverse como crea conveniente, no el resto de la gente. No es el que puede, es el que puede, que es distinto. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo soy uno de los propietarios y yo llego un día y hay un auto incrustado en la puerta de mi edificio, yo puedo hacer la denuncia. Puedo ir al seguro y decir, mira, ahí en ese edificio, en mi edificio donde yo vivo, yo soy uno de los copropietarios, hago la denuncia. La compañía no la puede desconocer esa denuncia y empezar a tener las tareas que hacen a su trabajo. Lo que pasa es que el que está obligado, como dijimos al principio, por el artículo 46, a suministrar información, o el 45 a hacer la denuncia, etcétera, etcétera. No, 46 primero, segundo, ¿no? Turco. El que está obligado a hacer la denuncia es el asegurado, ¿bien? O el tomador en su caso, si hay tomador. O ambos, o cualquiera de ellos. ¿Entendés? Entonces, si nadie lo hizo, la culpa es de ambos. ¿Está? Entonces, en ese caso, el que está obligado a hacer es el asegurado. Después, la denuncia en un consorcio la puede hacer cualquiera. Es más, la compañía no puede desconocer, porque ¿qué pasa? A veces hasta va un empleado del consorcio a hacer la denuncia a la compañía. ¿Está? Entonces, y la compañía dice, no, el asegurado no hizo la denuncia. No puede desconocerla. Si alguien la hizo y alguien tiene la fecha, el sello y la denuncia, no puede desconocerla que alguien hizo la denuncia. Muchas veces pasa también con las denuncias policiales, los de oficio, ¿no? Si está publicada una causa penal, no puede haber un desconocimiento de la denuncia, y esto es lo que hablamos en su momento de las consecuencias de no hacer la denuncia dentro de los 3 días que marcaba la ley. ¿Se acuerdan? Que habíamos visto. Pero bueno, es otro tema. Esto es para más. Hoy con el tema web, en realidad cualquier consorcista se sienta o desde el teléfono le carga el formulario y se lo manda. Y la compañía no lo puede desconocer. Pero igual no es obligación del administrador como representante del consorcio encargarse de ese tipo de denuncias y de tareas. A nosotros como liquidador no nos va a interesar eso, ¿no? Ahora, si me lo preguntás como abogado, yo te digo, sí, claro, es obligación del administrador, porque para eso es administrador, y el administrador es un gestor de negocios para la ley, o sea, para el derecho, por lo tanto tiene la obligación de rendir cuentas de eso que hace. ¿Está? Entonces, en ese caso ya pasamos a otro tema que tiene que ver con el derecho y no con el seguro. ¿Está? Pero no importa, no es importante para el seguro. Para el seguro lo importante es, y de vuelta, tu pregunta chiquita, Gloria, nos vamos a consorcio y yo lo quiero dar en otra. Mil gracias. Yo lo que lo quiero pasar para el otro lugar, pero quedémonos todos con esto. O sea, el que está obligado a hacer la denuncia es el que está obligado en la póliza, el que figura en la póliza. El asegurado en un consorcio va a ser el consorcio. ¿Está? Siempre tiene que ser el consorcio, independientemente que haya un administrador que lo tome. El administrador no puede tomar a nombre de sí el seguro del consorcio. Puede ser tomador. Esto es lo mismo, esta diferencia. ¿Está? Y además, en las coberturas de incendio, que el consorcio también la tiene dentro de su cobertura. O sea, así como dijimos, y esto lo muestro con el tema de la del vehículo, porque el vehículo es lo que más tenemos. El vehículo, usted se agarra la póliza de su vehículo, va a ver que dice riesgo cubierto y dice robo, hurto, incendio, destrucción total, daños parciales, totales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esas son todas las coberturas dentro de la póliza de
automotores. Y la póliza de automotores es un conjunto de pólizas, porque es un conjunto de riesgos, entre ellos la de responsabilidad civil. Lo que pasa que en ese conjunto la de responsabilidad civil es la obligatoria por ley del Poder Legislativo a los efectos de que el gobierno trate de evitar que haya una situación de indefensión para otro que pueda recibir un choque, siendo que el vehículo es una cosa riesgosa que ponemos en la calle. ¿Está? Es como un fin social tiene. El seguro obligatorio de responsabilidad civil tiene un fin social que lo propone el Estado. ¿Está? Esto no hace a que todas las coberturas tengan la responsabilidad civil. En la única que es obligatorio es en el seguro automotor. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un siniestro que nos venga, porque nos va a venir en todos los rubros, ¿por qué? Porque los que son médicos que trabajan con lesiones van a ver esto, porque va a venir el tipo lesionado y después vamos a tener que determinar a dónde vamos con la póliza. Entonces, si viene lesionado, como les dije hoy, porque se le cayó una pared, ya empezamos a pensar en incendio, no empezamos a pensar en responsabilidad civil, ¿entienden? Y incendio sí tiene responsabilidad civil. Ahora, ¿tiene responsabilidad civil el incendio? No. ¿Y qué otra cobertura tendrá de responsabilidad civil? Entonces ahí vamos al consorcio. El consorcio tiene responsabilidad civil y ahí empezamos a buscar cuál es la cobertura que lo va a indemnizar. Este ejercicio es el del liquidador de la misma manera que lo es en automotores. Lo que pasa es que en automotores no, como que lo tenemos incorporado, no deslindamos las coberturas. Porque automotores tiene incendio, como dijimos ahora, y automotores tiene responsabilidad civil. Cuando hay un siniestro y hay un choque, ¿qué va a cubrir las lesiones del pobre cristiano que lo atropellaron? ¿El seguro de robo? No. Pero lo tiene automotor, sí, pero no es ese el seguro. ¿El seguro de incendio? Tampoco. Es el seguro de responsabilidad civil. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo empezamos a entender de otra manera todo? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que todos los seguros, la mayoría, son cúmulos de distintos seguros. Lo más claro lo vamos a ver muy rapidito, porque tampoco nos vamos a meter tanto en cada uno de los rubros que no hace falta, hasta donde necesitemos nos metemos, para no aburrir el que va a otro rubro. Pero fíjense que la póliza de casa, si usted la agarra, la de su casa, dice combinado familiar. Es un combinado de distintos rubros. ¿Tá? Y bueno, en realidad automotores tendría que llamarse combinado automotor, porque tiene un grupo de... Los cristales es otra cobertura aparte, que la vamos a ver también, que se llama cristales, y va para los vidrios. Y bueno, el automotor tiene la cobertura de cristales. Granizo es una cobertura que hasta hace poco los automotores no tenían, por ejemplo. ¿No? Es un endoso que hay en las pólizas de automotores, la cobertura de granizo. Y sin embargo, el granizo es tan viejo como el incendio. ¿Por qué? Porque después, en la historia, ¿no?, de los seguros, cuando el seguro fue a la tierra, ¿a dónde fue? Al campo, no fue a la ciudad. Esa es la verdad. Entonces, en el campo, la cobertura de granizo es importantísima. Es más, hay coberturas que lo que persiguen es simplemente el granizo. El asegurado toma otras cosas porque se la meten dentro de la cobertura, pero lo que quiere es que la lluvia, el granizo, la piedra no le rompa el cultivo porque lo pierden. Entonces, fíjense cómo empezamos a pensar distinto todo esto, ¿no? Es bastante interesante. Seguramente a alguno le va a dar ganas y va a salir para buscar algo que tenga que ver con la historia del seguro. Al que no, bien, no hace falta. Al que sí, que un domingo a las 3 de la tarde tenga ganas de hacer algo, bueno, se pone a buscar un libro o algo en internet sobre la historia del seguro, que es bastante interesante. Como la historia de los bancos, que están relacionadas también con esto, ¿no? Se inicia con los fenicios, ¿no es así? Los fenicios, claro, por el tema de lo marítimo, ¿no?, de los barcos. Fenicios fueron los mayores, la mayor flota de buques que inició en la humanidad. Entonces, a partir de ahí, el seguro está de la mano con el barco. Con la avería, la matrícula nuestra sería liquidador de siniestros y averías. La avería tiene que ver con el siniestro en agua. Así que bueno, gente, me parece que los llené de cosas, ¿no? En esta estuvo un poquito más complicada, ¿no? O más o menos vienen bien. Vienen bien, bueno. ¿Cómo, Héctor? Mucha info, mucha data. Mucha data, pero y fíjense que son tres filminas esto. Tres, y no desglosamos lo que es la exclusión de cobertura. ¿Por qué? No nos preocupemos, porque tenemos tiempo, todo lo que vamos a ver lo vamos a volver a ver. Vieron que cada vez que avanzamos en las coberturas nos vamos dando cuenta de la anterior.
vamos entendiendo lo anterior. Entonces, cuando terminemos con esto, vamos a tener todo esto masticado y vamos a llegar a la conclusión que cuando digamos, cierto que habíamos dicho que esto de la responsabilidad civil, pero por lo menos yo creo que a la fecha ya tenemos algo muy claro, que cuáles son estas diferencias, ¿no? Que no es lo mismo decir responsabilidad civil como una cobertura que decir automotores, que no son sinónimos, que no es lo mismo decir incendio que decir fuego, entonces todo esto es lo que nos va a hacer que que entendamos de qué se trata, ¿no? Para poder liquidar después, ¿no? Primero estamos reconociendo las coberturas, esto es lo que estamos haciendo ahora. Cuando terminemos de reconocer las coberturas, que no falta mucho, porque después las demás son más rápidas, porque ya entendimos esto, vamos a empezar a liquidar. Y cuando empecemos a liquidar, ahí ya vamos a entender por qué tenemos que pensar así. Así que bueno. Una preguntita más. Si en un edificio, ponele ahí inquilinos, el propietario es el que está asegurado, claro. y ponele el inquilino, a nosotros nos pasó en mi edificio, sí, hubo un incendio y murieron 2 personas que no eran propietarias. No cubrió el seguro, pero nunca supe por qué, porque pasó hace bastante, pero ahí no estaría cubierto, porque vivían en el edificio, pero no era propio, se lo había prestado un tío en este caso. No tenía responsabilidad civil, es claro ejemplo. No tenía responsabilidad civil. Si hubiera tenido, hay que ver, ¿no? Los papás lo rechazaron y nunca supieron. Y nunca nos explicaron por qué, y me quedó siempre la duda, pero bueno. Vos imaginate que te tiene que explicar, tiene que hacer varios meses de clase para que nos demos cuenta de qué se trata, pero la realidad es esa, es que no está la cobertura básica, la respuesta es, porque la cobertura básica no incluye responsabilidad civil, y para ello necesito, como dice acá, cobertura opcional. Pero solamente lo material. Claro, solamente daño material. También esa es otra. Te hago una consulta. En ese caso, donde hubieron 2 óbitos, el hecho, por ejemplo, que le presten un departamento y hay un consorcio de por medio, yo como propietaria, ¿tengo alguna forma de poder invalidar? Decir, bueno, a ver, o no estaba en conocimiento, o no tengo la responsabilidad, sí o sí, tenés que pagar el resto. ¿Puedo poner una prohibición, algo? Vos me hablás en lo legal que tiene que ver con la responsabilidad legal que yo tengo con respecto a eso, obviamente. Sí. Ahora, yo no puedo, porque está subsumido dentro de eso, ¿no es cierto? Yo no puedo, el propietario, ¿de qué manera tiene responsabilidad en un hecho? Porque, ¿dónde se vence la responsabilidad propia? En un hecho por el cual no deba responder, ¿no? Por ejemplo, cuando yo decía, ¿se acuerdan que yo les contaba? Si yo paso corriendo por arriba de la autopista y me atropella un auto, y bueno, hay que ver qué responsabilidad tiene el vehículo, por más que él tenga, ¿entienden? Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no? La responsabilidad propia se vence en donde existe un tercero, esto se llama responsabilidad objetiva en el derecho penal, donde aparece un tercero por el cual no deba responder, ¿tá? Hay que ver, en ese caso, qué responsabilidad tiene el dueño de la casa cuando le está dando el uso y goce, ¿no? De la cosa, se llama así, es muy divertido el tema del contrato de alquiler cuando explicamos lo que tiene que ver con los contratos de locación, porque dice que el propietario le tiene que ceder, le tiene que dejar el uso y goce de la cosa, ¿no? Así se le dice, ¿no? Entonces tiene que entregarlo y dejarlo gozar. Esa es la terminología jurídica que dice con esto, ¿no? Muy chistosa. ¿Pero qué significa esto? Ahí la responsabilidad se vence, porque yo no puedo hacerme responsable de quien vos metés en el departamento cuando yo te estoy dando las llaves a vos para que vos hagas lo que vos quieras en ese departamento, ¿tá? Distinto es el caso en donde yo no verifico, ¿no?, que vos estás teniendo una actividad ilícita. Bueno, ahí ya estaríamos en otro tema. ¿Tá? Esto pasó también mucho, que yo he visto algunos casos que tienen que ver con departamentos que estaban dados estaban alquilados, como le pasó a Don Zafa, para algún tipo de casa de tolerancia, ¿no? Bueno, no nos metamos en esos temas, ¿tá? No nos metamos en esos temas. La realidad es que lo básico, si vos tenés un departamento y vos tenés un contrato de alquiler, ojo, tenés un contrato de alquiler, porque el contrato de alquiler no es solamente para que el alquiler me pague, ¿eh? No es solamente para eso. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque si yo voy a un seguro después y digo, pero había alguien ahí que yo no permitía, ¿ver el contrato de alquiler? No. Bueno. Entonces, ¿es un contrato de alquiler? ¿Era un inquilino o era un amigo que le presté el departamento? Ahí es distinto. ¿Ah? Bien. Entonces, el contrato de alquiler lo tengo, está bien hecho.
donde hay alguien que dice que se mete en mi casa porque yo lo alquilo y le tengo que permitir el uso y goce de la cosa, y después el tipo mete a otra persona y se muere, ahí adentro, bueno, mi responsabilidad se vence en cuanto al otro, ¿bien? Ahora, distinto sería el caso, por eso hay que analizar el caso puntual, distinto sería el caso de que yo te alquilo un departamento a vos sabiendo que hay una viga que en cualquier momento se cae. Entonces, bueno, si vos comprobás que yo sabía que esa viga se estaba por caer, ahí la cosa es distinta, por más que haya un inquilino, por más que tenga un contrato de alquiler. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo funciona? Pero eso ya es derecho, no es seguro. Si vos, por ejemplo, no me quiero meter más porque, ¿qué pasa? Si no nos mareamos, ¿no? Si quieren hacemos otro curso de derecho. Otro día. Así que bueno, por el mismo precio es esto, es lo que tenemos. No sé quién me preguntaba. Hola Antonio, no te vi. Ahí que estás. Mirá, Antonio, cuando abrí el panorama. Hola Eduardo. ¿Cómo andan? Profesor, responsabilidad, tengo acá un librito que tiene un capítulo de historia del seguro. Responsabilidad civil desde el siglo XIX surge en Francia por los accidentes producidos por tracción a sangre en aquel entonces. Y después se traslada al tema de los vehículos, ferrocarril. Y la humanidad tuvo el problema de los choques desde que empezó a mandar a caballo. Era un patrullero, esa carreta era un patrullero. Si concadenamos, miren, a mí me llamó mucho la atención algo que vi, yo no sé si es verdad o no, pero algo que vi que es interesante para concadenar nuestro desarrollo, nuestra civilización, y puede pasar esto, ¿no? Que es lo que yo leí, que por ejemplo, las alas del Voyager, ¿no? del cohete que fue a la Luna, tienen una cierta medida, y que esa medida tiene relación con las vías del ferrocarril, ¿bien? Porque eran para que puedan entrar dentro del tren, ¿bien? Y la vía del ferrocarril tiene relación con las carretas, porque se ponían las vías arriba de donde pasaba el surco de la carreta, y así sucesivamente. Y la carreta tiene ese lugar porque eran asimilables a 2 caballos, a la anchura de 2 caballos. Entonces, fíjense cómo vamos llevándonos hacia atrás y vamos viendo, y así pasa en el seguro. Por eso la cobertura de incendio, cómo relaciona una cosa con otra. La cobertura de incendio me incluye otras coberturas y no la pusieron en otro lado. ¿Por qué no la pusieron en cristales, el hecho del tumulto? Y porque la cobertura más antigua es, como decía Gloria, primero incendio y después vienen todas estas coberturas. Fíjense que ya estamos en tierra cuando hablamos de responsabilidad civil, porque se ve que los barcos no se chocaban tanto. Esa era un poco la realidad, ¿no? Ahora los caballos y las carretas ya se empezaron a chocar. Y acá habla de la cobertura de granizo en el siglo XVII en Escocia. Fíjense, y nosotros en el auto nos estamos dando cuenta hace poquito. ¿Se acuerdan que antes, desde que tuvimos una tormenta con granizo, todo el mundo empezó? Y es más, yo me acuerdo de esto, porque me acuerdo porque yo estaba cuando fue esa gran tormenta de granizo, que las compañías estaban alertadas porque de golpe tuvieron que pagar el granizo, y porque lo tenían en la cobertura y nadie le dio bolilla, que la sacaron primero, una cosa así fue, que la sacaron de granizo de las coberturas porque empezaron a no coberturarlas. Y yo estaba con un jefecito y le dije, no, pero no seas boludo. O sea, no saqué la cobertura de granizo. Cobrá la parte, si ahora van a pagar todo granizo. ¿Cuántas tormentas de granizo vamos a tener de acá a 10 años para que vos tengas que pagar tanto? Tenés razón. Claro. O sea, en el seguro después esto se va desdibujando. La cobertura de granizo, ¿de cuándo me dijiste, Gloria? ¿De qué fecha? ¿De qué siglo? Acá la tengo desde el siglo XVII en Escocia y ahora te digo en qué otros países. No, fíjate la cobertura de incendio, que esa es una de las más antiguas. Porque ya me fijo a ver si la ubico. Busco de nuevo la parte de historia, pues es un libro del seguro que tengo. Mirá qué bien. Bueno, la cuestión es que pasa esto, o sea, vamos relacionando y nos vamos dando cuenta ahora que desmenuzamos un poquito de dónde viene. Por eso es importante siempre cuando hacemos algo ir a la historia. Es lindo ir a la historia. Yo nunca no lo planteé porque estaba acostumbrado. Yo en toda la materia de la facultad no me va a dejar mentir Héctor, que también ya está a punto de ser colega. Siempre empezás con historia, ¿no? Siempre empezás con historia. La verdad que es en sí. Acá lo tengo, referencia al seguro de incendio. Cabe comentar que se registran antecedentes
desde el año 1188 a través de las denominadas guilds o agrupamientos por oficios con carácter netamente mutual u otros casos de Islandia o conocidos como cartas de incendio que se otorgaban a los países nórdicos a quienes sufrían incendios. Bueno, sigue, pero es muy largo. Bueno, pero la cuestión es esta, es que va relacionado con lo marítimo y con el comercio, porque esa es otra de las cosas, ¿no? La civilización avanza por el comercio, no avanza por otra cosa, ¿no? Entonces el comercio era lo que empezaban a producirse estas circunstancias en donde, así nació, con el comercio nació la plata, el dinero, ¿no? Con el comercio nació, qué sé yo, los bancos, todo lo que tiene que ver con el comercio hace que avance la sociedad. Y porque hasta que no fue necesario, mientras las personas andaban en buque y iban de paseo, no pasaba nada. Cuando empiezan a comerciar es donde empieza todo esto, ¿no? El desarrollo. Mientras la persona cultivaba para sí mismo, no tenía ningún problema, porque lo que plantaba, cultivaba y comía, se terminó. Cuando empiezan a negociar, te doy 3, te doy 4, tampoco pasaba nada porque se negociaba con el trueque con el vecino. Ahora, cuando empezaron a trasladar, y ahí donde la realidad que si bien la cobertura de incendio es la más antigua, la que desarrolla el seguro es la cobertura de transporte, porque es donde el cobertura de transporte que hoy día vemos en el transporte terrestre, la mercadería, el transporte marítimo, la mercadería, todo relacionado con la mercadería en tránsito, que esa sería una de las coberturas de más desarrollo comercial. A partir de ahí, donde el hombre empieza a negociar, donde empieza el mercader, es a donde empieza a desarrollarse fuertemente el seguro, y eso lo van a ver en los libros. Yo después les paso algo. Perdón, acá tengo 2 cositas más. Una, primer contrato de seguro marítimo celebrado en Génova en el año 1347. Y después tenemos en Ciudad de Florencia, lo mencionan a partir de 1319. Sí, pero igual, mucho antes. Marítimo. Y última cosita, primera empresa de seguros contra incendio nace en Alemania en el año 1591, Caja de Incendio de la ciudad de Hamburgo. Fíjense que es muy bueno ese dato, Gloria, porque fíjense que una compañía que cubría incendio salió al mercado. O sea, no le importaba otra cosa, lo que importaba era incendio. Era como que era lo más importante en ese momento, porque si nos ponemos a pensar hoy, el incendio en lo accidental es algo que es de siempre e inevitable. Un incendio es un accidente que es inevitable en lo accidental, ¿no? En todo lo demás, bueno, la caída del rayo, como sabemos que también es parte de eso, si bien también es accidental, no es tan... y produce incendio. Claro, no es tan frecuente, y lo que produce es un incendio. Lo que produce dañoso de ese momento es un incendio. Hoy un rayo nos puede provocar que se nos rompan todos los electrodomésticos, ¿entienden? Y no produce un incendio. ¿Ah? Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta que nuestra actualidad es distinta, ¿no? En nuestra actualidad ahora empiezan a ver, que vamos a ver un poquito, yo estoy haciendo gestiones para ver si llegamos con el tiempo para el perito de Internet tecnológico, porque ahora empiezan las coberturas a variar, ¿no? Hacia el delito. ¿Por qué? Porque varía la moneda no vamos hacia el comercio, ¿no? No vamos hacia lo digital. El papel ya no serviría más y vamos al papel moneda de las redes, y nos vamos al Bitcoin y ahí nos vamos a los delitos informáticos, y los delitos informáticos pueden estar cubiertos, claro que sí, porque es un riesgo que podría cubrirse. Ahora, difícil va a ser para un liquidador determinar eso. Bueno, a partir de ahí es donde necesitamos la tecnología de los ingenieros. Antonio, tenemos que estar atentos porque vamos para ese lado, vamos para ese lado. Otra cosa. ¿Están tipificados los delitos informáticos ya en las causas penales? Depende a qué refieras, ¿no? Sí. El grooming es un delito, pero no tiene que ver con lo que pueda ser comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, el grooming ya hay sentencias en contra, ¿no? Para esto. Pero bueno. Marcelo, otra cosa. Por ejemplo, el valor de la información, el valor de los datos. A ver, chiquito, ¿cuánto trabajo tenés vos en tu notebook? ¿Cuánto tiempo de trabajo? A mí se me quemó la mía hace muy poquito y 3, 4 años de trabajo. A ver, gracias a Dios había hecho un backup 3 días antes. Pero, ¿cuánto vale eso? Entonces, eso también tiene un valor.
un valor que puede ser traducible en dinero, porque, por ejemplo, si se pierden, no sé, las bases de datos de Mercado Libre, o algo así, entonces todo eso también puede ser coberturable. Yo estoy ahora... seguro de eso? Se puede. Todavía no, se está empezando. Sí, hay una compañía Swissmedical que está coberturando la información. Pero son seguros muy puntuales empresariales, porque la empresa es la que más y paga mucha plata. Y la verdad que el siniestro tampoco va a ser, o sea, se perdió, ¿qué va a indemnizar? Ya está. Pero bueno, la cuestión es otra. Que vamos variando hacia eso, ¿no? Vamos variando hacia eso. Fíjense que ahora, inclusive, es muy, muy interesante ver cómo está variando el comercio, ¿no? El comercio más ahora en tiempos de pandemia, y yo no sé si esto, ¿viste? Estaba hablando con un conocido, me dijo, oye, el virus tiene que ver con esto, y lo fabricaban, bueno, no sé, ustedes son médicos, van a saber más, a mí no me interesa. La cuestión que está. Pero donde vamos variando hacia esto, y los influencers hoy, si ustedes ven, voy a decir una banalidad, ¿no? Si ustedes ven el próximo MasterChef, fíjense que no estamos hablando de actores, no estamos hablando estamos hablando de influencers. Fíjense que estoy grabando, ¿no? Sí, vamos.